Bueno, dentro de las opciones y los rivales que nos podían tocar, yo creo que más allá del rival, el hecho de jugar en casa con nuestra gente aquí en Ganzábal era básico para nosotros, era importantísimo y bueno, una vez que estábamos siguiendo el sorteo y ver que no salía la bola y que existía la posibilidad de jugar fuera de casa, bueno, pues al final jugaremos aquí en Ganzábal, que creo que es lo más importante, porque el año pasado pues todos, incluida la afición, se ganó el premio de la Copa y creo que sería injusto que no pudieran disfrutar al menos de una ronda. Esperemos no solo tener una ronda, tener alguna más, pasar, pero bueno, quedan 3 partidos antes de Liga. Bueno, cuando llegue el momento de jugar la Copa y de enfrentarnos a Orihuela, pues analizaremos un poco más en profundidad al rival. Bueno, poco a poco vamos recuperando gente, esperamos yo creo que la gente que estaba algo tocada y con molestias musculares, pues poco a poco va mejorando y va entrando. No sé a día de hoy a 100% si recuperaremos a gente o a cuánto recuperaremos, pero bueno, cuento con que tengamos más jugadores disponibles que la semana pasada en Abegondo. No, creo que estamos teniendo un inicio de temporada bueno, pero que lo dije desde el primer día. Yo tenía plena confianza en este equipo, en la continuidad de la gente que renovó y que continúa el año pasado, confianza en la gente que se ha incorporado este año y bueno, creo que estamos en una situación buena, pero que no tenemos que tirar las campanas al vuelo ni mucho menos. Sí es verdad que creo que hemos tenido un calendario complicado y que hemos salido, bueno, pues bien de él, pero repito, estamos en una situación mitad de la tabla, 9 puntos. No me sorprende ni para bien ni para mal. Creo que estamos donde por juego, por trabajo, por insistencia tenemos que estar. Bueno, yo creo que fuera de casa estamos compitiendo muy bien, todavía no hemos perdido, hemos ganado un partido, hemos empatado 2, creo que fuera de casa el equipo está compitiendo y bueno, sí que en casa a lo mejor nos falta todavía ser un poco más protagonistas con balón, pero repito, enfrente siempre se tiene un rival y los rivales que hemos tenido aquí en Ganzábal, Gimnástica, Valladolid Promesas, Pontevedra sobre todo, pues bueno, pues son equipos que en fase ofensiva tienen muy buen trato de balón, que te ponen las cosas difíciles y sí que, bueno, por poner un pero, diría eso, pero dentro de eso creo que es lógico o entra dentro de la normalidad que equipos como Pontevedra, que equipos como el propio Valladolid Promesas pues venga y te sometan en determinadas fases del partido, ¿no? Estoy tranquilo en ese sentido. Bueno, para hablar del Numancia yo creo que sobran las palabras, basta con ver los números, con ver la clasificación. Ha jugado 3 partidos ahí en casa, ha ganado los 3, no ha encajado un gol. Visto así, bueno, pues puede parecer un reto difícil o imposible, pero bueno, lejos de asustarnos, yo creo que tiene que motivarnos más el hecho de llegar allí a Los Pajaritos, a un campo bonito y mítico de la categoría. Ser los primeros en puntuar, en ganar, en hacer un gol, creo que tiene que servirnos de motivación el hecho de visitar al líder, de hacerlo en una situación relativamente cómoda para nosotros. Entonces, bueno, creo que bueno, tenemos más que ganar que perder ahí en Soria. Bueno, no sé si el Numancia tiene más que perder. Es obvio que las aspiraciones y los objetivos del Numancia en la categoría y los nuestros son distintos, pero vamos, no espero relajación, no espero nada por el estilo del Numancia. Es un equipo que está ahí arriba porque compite muy bien, tiene muy buenos futbolistas, pero destacaría por encima de todos el colectivo, el hacer las cosas bien, el hacer las cosas sencillas, el defender bien, porque muchas veces los equipos que están arriba ponemos el foco en lo que hace bien con balón, pero creo que Numancia hace muchas cosas bien sin balón y es lo que le está llevando a estar allá arriba y a no conocer la derrota todavía. Bueno, un campo bonito de la categoría como tantos otros, pero bueno, el Unión ya ha jugado allí temporadas atrás, hemos jugado o nos tocará jugar también en campos y estadios guapos de la categoría, pues Los Pajaritos, Pasarón, ya estuvimos en San Lázaro, en el Vero Boquete. Bueno, disfrutar. Creo que estamos en una categoría que
que para el futbolista es bonita, para los entrenadores también. Bueno, pues te hace sentir futbolista, te hace sentir profesional, y espero, bueno, pues disfrutar de un campo clásico, como digo, y poder traer algo positivo en forma de puntos ahí de Soria.